¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar comienzo al teórico de la clase de hoy. Al teórico lo hemos organizado en 3 videos. En el primer video vamos a hablar del marco legal. En un segundo video vamos a hablar de gestión de la seguridad, términos y definiciones. Y en un tercer video hablaremos de los riesgos en las obras, las protecciones colectivas y las protecciones individuales. Bien. Como dijimos en este primer video, vamos a hablar del marco legal. Bien, ¿qué se entiende por higiene y seguridad en el trabajo? Es una disciplina que tiene como principal objetivo preservar la salud del trabajador. Es decir, el fin es evitar que sucedan en los ambientes de trabajo, en este caso en la industria de la construcción, accidentes y enfermedades del trabajo. Esto se hace mediante la implementación de la planificación y de los controles de las medidas que apunten a eliminar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿Qué es esto? En los distintos procesos de producción en una obra existen riesgos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué se apunta? Si en la mayoría de los casos no se los puede evitar, no se los puede eliminar, la idea que es que a través de la higiene y seguridad sean identificados y sean controlados, es decir, reducidos a su mínima expresión. Todas estas medidas de planificación y de control se refiere a aquellas medidas que pueden ser de tipo técnicas, medidas de ingeniería, medidas administrativas, de organización del trabajo, de gestión profesional, económicas, de gestión de las personas y de comunicación. Bien, el marco legal en la República Argentina, sobre todo en la industria de la construcción, es un campo sumamente normado por las características propias de la disciplina. Ahora, luego vamos a comentar acerca de las características. Este marco legal en la República Argentina está regulado por leyes, decretos y resoluciones. Tienen distintas categorías y distintas jerarquías. La de mayor jerarquía son las leyes y la de menor jerarquía son las resoluciones. Vamos a ver. ¿Qué es una ley? Una ley es una norma jurídica que está dictada por el Congreso y se conoce a la norma como que tiene fuerza de ley, es decir, que para poder ser modificada necesita otro debate en el Congreso para poder ser modificada. Entonces una norma jurídica es la que más fuerza tiene. Luego vienen los decretos. El decreto es otra norma jurídica que en este caso el Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictarla. Por lo general, los decretos lo que hacen es complementar, ¿sí?, o reglamentar una norma jurídica de ley. Es decir, que es la parte que la complementa. Muchas veces las leyes no pueden ser aplicadas porque les falta la parte del decreto, que es lo que la reglamenta, entonces no se puede implementar. Es una norma que está elaborada por el Poder Ejecutivo, ¿sí? En la Argentina existe la posibilidad de que un decreto se transforme en ley, es decir, decreto ley, cuando el Poder Ejecutivo eleva al Poder Legislativo esa norma y el Poder Legislativo la convierte en ley. Y como tercera normativa, podemos tener lo que se conoce como una orden dictada por un organismo de servicio público. En este caso, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es quien regula toda la actividad referida a la higiene y seguridad en la República Argentina, no solamente en el ambiente de la construcción, sino en todos los otros tipos de industria. Es decir, esta resolución emitida, en este caso por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es la que regula todas las medidas a implementar en los ámbitos de trabajo referidos a la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. Bien, vamos a ver cuáles son las leyes nacionales, cuáles son los decretos y cuáles son las resoluciones en materia de higiene y seguridad que existen en la República Argentina. Allá por el año 72 se crea lo que se conoce como la Ley Madre, la 19.587, hoy vigente aún, con muchas modificaciones, ¿sí?, que se la conoce como la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esa ley, después, unos años después, en el año 79, fue reglamentada, como podemos observar ahí, por un decreto que es el 351. Es decir, esa ley sin el decreto no se podría haber aplicado. Si volvemos a las leyes, luego, en el año
1996 se crea la ley 24557. Es la ley conocida como la ley de riesgos del trabajo. Esta ley lo que aportó fue la creación de todo lo que es el sistema de riesgo del trabajo y el surgimiento de la ART. Bien, luego pasamos a los decretos. Contamos con ese decreto el 351, que reglamenta la ley 19.587, como mencionamos recién, pero esta era una ley que apuntaba básicamente a lo que es la industria metalmecánica, no tenía ningún capítulo referido a la industria de la construcción. Es por eso que en el año 96, a meses que se creó la ley 24557, sale una reglamentación específica para la industria de la construcción, que esa, digamos, el decreto 911 vendría a ser como la Biblia, digamos, en materia de higiene y seguridad en la industria de la construcción. También se crean unos años después, tanto en el 97 como en el 2007, también unos decretos reglamentarios para el agro y para actividades de la minería, que tampoco estaban contemplados dentro de esa ley madre que hablábamos, la de 1972, la 19.587. También existen, y ya en este caso específicamente para la industria de la construcción, una serie de resoluciones que emite la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, como en este caso, como menciona aquí, la 231, la 051, la 319, 035, 550, 552 y 295. Todas esas son resoluciones que imparte la Superintendencia de Riesgo del Trabajo con esta facultad que tienen los organismos públicos de crear normativa. Por supuesto que ninguna normativa, por ejemplo, que puede ser una resolución, puede ir en contra del espíritu de lo que establece una ley. Mucho menos tampoco un decreto reglamentario puede ir en contra, ¿sí?, de lo que una ley establece. Lo que hacen tanto las resoluciones como los decretos es complementar y que las leyes sean aplicables. Bien. En 1979 habíamos dicho que se creaba la ley de higiene y seguridad, ¿sí? Ahí vamos a correr. Esta es la ley. Esos son todos los aportes que esta ley hizo. Es una ley que aportó muchísimo, ya que lo que existía hasta ese momento, ¿sí?, era una ley de la 9688, de allá del principio del siglo, de 1917, 1920, unos años después de que se crea la Organización Internacional del Trabajo, y pasaron un montón de años hasta que esta ley entre en vigencia. Es una ley, se la conoce como la ley de la dictadura, porque fue en el año 1972, luego se reglamenta en el año 79, y empezó a hablar de todos estos aspectos que sucedían en los ambientes de trabajo, pero los cuales había que regular. Pero básicamente, fíjense, esta ley apuntaba a todo lo que era la industria metalmecánica o de manufactura, pero no hablaba de nada referido a la industria de la construcción. Se produjeron mejoras en las condiciones de trabajo, se implementan medidas preventivas, ¿sí?, se establecen límites de concentraciones de contaminantes, y sobre todo, lo más importante acá era que el seguro no era obligatorio, el seguro era optativo, ¿sí? Esa era una de las fallas, digamos, que tenía esta ley, y dio la posibilidad que se crearan muchísimos juicios por eso. Bueno, luego, en el año 1996, se crea, este fue en el periodo del gobierno del doctor Menem, y esto estaba pasando ya a nivel regional. ¿Qué sucede? Se crea la ley de riesgo del trabajo, que básicamente es lo que crea la ART y todo el sistema de riesgo del trabajo que hoy aún está vigente. Usted tiene que escuchar este tema de las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Bueno, han sido creadas, ¿sí?, por esta ley, que tiene el espíritu de promover la recalificación de los trabajadores, asistencia hacia los daños, prevenir la siniestralidad. Bueno, esta ley es creada en el año 1996 y es la que crea todo el sistema de riesgos del trabajo. Crea la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, establece obligatoriedad del seguro, es decir, todo trabajador en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como privado, debe tener
una cobertura a través de una RT de los riesgos derivados de la actividad. Promueve la prevención de riesgo y la reparación de los daños, incorpora el accidente in itinere como laboral, es decir, esta ley cubre los accidentes en el trayecto de la vivienda hasta la casa y viceversa, como un accidente de trabajo. Complementa la ley 19.582 y se dice que es preventiva, resarcitiva y asistencial. ¿Por qué se dice esto? Porque trabaja también en prevención, es resarcitiva porque tiene, en ella está determinado todo lo que es el sistema para resarcir económicamente ante enfermedades del trabajo o accidentes que dejen algún tipo de secuela o de incapacidad, y es asistencial porque brinda a los trabajadores la asistencia médica, ¿sí?, durante un accidente, y también la atención en el periodo de recuperación del trabajador. Bien. Sucede que estas leyes, las que mencionamos recién, ninguna de ellas hablaba de la industria de la construcción. Entonces, en el año 1996, esto que yo les digo que es como la ley madre nuestra en la construcción, se crea un reglamento específico, un decreto reglamentario específicamente para la industria de la construcción. Esta ley fue elaborada exclusivamente para todo lo que es la actividad de las obras y de grandes mantenimientos, porque las leyes que existían y que existen y que están vigentes hasta el momento, hasta el año 96, ninguna contemplaba las actividades de la industria de la construcción, por lo tanto no se las podía aplicar porque la construcción tiene características distintas a un proceso de producción de una pieza de torneado o un ensamblado electromecánico de motores o componentes. Bueno, entonces necesitaba una reglamentación específica. Entonces, que se crea esta ley, perdón, este decreto, el decreto 911 del año 1996, ¿y a qué se refiere? Enumera las medidas de higiene y seguridad a implementar en las obras de acuerdo a los riesgos generales y específicos presentes en las mismas. En el capítulo número 4, esta ley habla de crear un legajo técnico en higiene y seguridad. Vamos a enumerar aquí algunas de las particularidades que tiene la industria de la construcción y por lo tanto requerían de una normativa específica. La actividad de la construcción es una actividad especial con un marco normativo específico, diferenciándose de otras actividades industriales. Primero, establece la responsabilidad solidaria del empleador con quien desarrolla la obra, es decir, entre el empleador y el constructor. Existen diferentes modalidades de contrato en una obra. Existen contratos de obra material, obra intelectual y de servicios entre los distintos actores. Está el comitente, está el constructor, hay veces que hay un constructor principal o contratistas o subcontratistas, existe también la figura del monotributista. Existen los profesionales de obra vinculados a la dirección técnica, a la representación técnica, a las jefaturas de obra. Existen también profesionales asesores, sobre todo aquellos que asesoran sobre las especialidades, y existen los proveedores. Bueno, todo este conjunto, digamos, de actores hace que ahí haya algunos vínculos y algunas relaciones laborales que tienen que quedar bien claro en cuanto a quién es el que se ocupa de controlar los riesgos, y sobre todo porque entran en distintos momentos, en distintas etapas, entran y salen de la obra, y hay algunos que están más tiempos que otros, pero bueno, esa dinámica en otra actividad industrial no se da, por lo tanto necesitaba una regulación específica. ¿Cuáles son las otras características que podemos encontrar en la industria de la construcción? Proceso constructivo muy dinámico. Fíjense que no solamente que en el proceso se ensamblan componentes, sino que en el proceso constructivo de una obra está la fabricación de los componentes. En otra industria, esta situación de elaborar un producto tiene que ver, en la mayoría de los casos, con un ensamblado de piezas o componentes. Bueno, en la construcción no solamente que se ensamblan, sino que los componentes se construyen en el mismo lugar de trabajo. Y otra característica es que los trabajadores y quienes dirigen la obra están dentro del producto que
que se está construyendo. En las otras disciplinas, en las otras actividades industriales, por lo general el trabajador interactúa o con un medio, o con una facilidad, o con una máquina en contacto con el producto. Hay una producción mucho más artesanal en la industria de la construcción y el trabajador está metido adentro de lo que está construyendo. Eso, conjuntamente con lo que estuve explicando antes, hace que la industria de la construcción necesite sí o sí una mirada distinta, ¿sí? Y una regulación distinta. Los vínculos contractuales muchas veces inexistentes o deficientes, existencia de distintos actores en la ejecución de la obra, como hablamos recién, se puede dar en el ámbito público-privado, diferentes tipologías de obras, alta informalidad en el sector, trabajadores golondrinas, mucha rotación del personal, eso hace que sea difícil retener a los trabajadores, sobre todo por la falta de continuidad que existe en el mercado para una empresa constructora. Bueno, los distintos actores, fíjense que están el comité entre proyectistas, directores técnicos, jefes de obra, representantes técnicos, los asesores en seguridad, la empresa contratista, subcontratista, monotributista. Bueno, estos son los distintos actores que intervienen. El decreto 911 de la industria de la construcción define como obra, ¿sí?, a todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles propios de terceros, públicos o privados, comprendiendo, miren, excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montaje e instalaciones de equipo y toda tarea que se derive o se vincula a la actividad principal de las empresas constructoras. Bien, entonces este reglamento 911 aplica para todos estos trabajos que menciona aquí en el artículo número 2. En el decreto 911 obliga a que se genere un legajo técnico en higiene y seguridad, así como está el legajo en legajo gráfico y legajo escrito, con todo lo que son las piezas gráficas en el escrito y todo lo que es la documentación escrita en lo que es la otra parte del legajo. Bueno, también obliga a generar un legajo técnico en higiene y seguridad, que en una obra chica puede ser llevado en un libro de obra, pero en una obra grande ya necesita otro tipo de gestión. Al tener otra complejidad la obra, se necesita ya tener armado un legajo que constituye toda la documentación que se genera en materia de higiene y seguridad, ¿sí? Bien, ¿qué nos obliga también el decreto 911? El decreto 911 nos obliga a generar un programa de seguridad para obras, a través de la resolución 051 del año 97. ¿Qué es esto? El programa de seguridad de obra no es otra cosa que un manual de procedimiento en donde para cada tarea hay un riesgo asociado y medidas de control de ese riesgo. Un programa de seguridad debe hacerse cuando existen trabajos de excavación, demolición, construcciones más de 1000 metros cuadrados y tareas en proximidad de líneas de 13,2 de media tensión, ¿sí? También lo exige cuando las construcciones tienen más de 4 metros de altura, dado a el riesgo de caída en altura. Bien, hay una serie también de resoluciones que van acompañando este decreto 911, así como comentamos recién el 051, que acá lo menciona nuevamente. Existe también las resoluciones impartidas por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, por ejemplo la 231, que habla de las condiciones básicas en higiene y seguridad en una obra, y el legajo técnico, de la 051 que dijimos recién, programa de seguridad, un programa de seguridad para obras repetitivas y de corta duración, una resolución, la 35, que habla de cómo se articulan los distintos actores dentro de una obra, la 550, que habla cuando se producen excavaciones a nivel de subsuelo y ejecución de submuraciones, es como un procedimiento específico, ahí obliga la presencia de un técnico en higiene y seguridad, los permisos de trabajo de manera diaria, y la 503 que habla de medidas de prevención para cuando se ejecute trabajo, movimiento del suelo y excavaciones no mayores a 1,20 m de profundidad. Bien. Acá tenemos la definición de qué es un programa de seguridad y para qué sirve, lo que hablábamos recién. También esa resolución nos obliga a no solamente generar el programa de seguridad, sino también hacer un aviso de inicio de obra, la ART. Estamos hablando siempre de un sistema de contratación de manera formal, es decir,
que existe una empresa constructora inscripta, porque las ART pueden ser tomadas por empresa. No hay ART para el trabajo negro. Para eso no se puede, no tiene cobertura. Bien, también habla de, esto ya es a nivel local, de una presentación, esta es una resolución del Ministerio de aquí de Córdoba que habla de un comunicado de inicio de obra. Es bastante parecido al que se presenta en la RT, pero tiene otro formato. Esto es para informarle a el Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo, la Secretaría de Trabajo del área del CIMAD, que se está por iniciar una obra de determinadas características, de tantos metros, y se adjunta seguramente el programa de seguridad que se ha hecho aprobar en la RT. Este es el comunicado de inicio de obra que se presenta, ¿sí?, en el Ministerio de Trabajo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la primera parte del teórico.